Test, test, test. ¿Se me oye? Pero que se oiga. Okay. All right. Amen. Bueno, qué bendición estar entre ustedes en esta noche. Conozco a su pastor ya de varios años y algunos de los hermanos que eran estudiantes del Instituto Bíblico en Long Beach, donde también tenemos el privilegio de dar algunas clases ahí, y qué bueno verles a ustedes y conocer a nuevos hermanos en Cristo. Amén. Siempre me es bendición cuando puedo visitar una iglesia y conocer más hermanos en Cristo. A veces nos creemos que somos los únicos. Ustedes no son los únicos, hermano. Y mucho menos los únicos cristianos hispanos. Habemos muchos, hermanos, muchísimos. Y pues qué bendición el poder conocerles y ver que aunque no nos conocemos, el Espíritu Santo nos une como que si ya nos conocíamos de años. Amén. Y qué bendición estar con ustedes en esta noche, y el privilegio que tengo de compartir la palabra de Dios con ustedes en esta noche. Y pues el pastor ya dijo quién soy, así es que no tengo que entrar ahí, ¿verdad? Y no soy el futbolista. ¿Okay? Es más, cuando hace años, cuando comencé a prepararme en el Instituto Bíblico, los hermanos me preguntaban que si yo era el futbolista, y yo no sabía a qué me hablaban, porque soy hispano, hermano, sí, pero no soy fanático al fútbol. Mi padre, que es mexicano, no miraba fútbol en mi casa. Él miraba a los Dodgers. ¿Quién dijo bu? Bueno, mujer, y pues en mi niñez yo crecí sentando con mi padre a mirar los Dodgers. No entendía lo que decían, pero él miraba el partido. Y yo no conocía el fútbol hasta mucho después. Así es cuando los hermanos del instituto me decían: hermano, usted es el futbolista que no sé dónde, ni sé con quién jugaba, ni sé nada de eso. No, hermano, disculpe que yo no sé ni de qué me habla. Y si hay un futbolista con mi nombre, es más que sea bueno, o si no, que se lo cambie. Poco tiempo después, mi vecino o mi vecina me trajo una estatua del tal Osvaldo Sánchez, portero. Y le dije, wow. Bueno, ok. Bueno, la palabra de Dios, vamos a estar en el Salmo 78 en esta noche, hermanos. Salmo 78. Usted vaya hacia ahí y yo voy a leer un versículo en el libro de Jeremías. Solo quiero leerle el versículo, pero vamos a basar la predicación en el Salmo 78. Jeremías 32, 17 dice de esta manera, y usted escuche: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Y yo no sé usted, hermano, o quizás amigo o amiga que nos visitan esta noche, no sé cuántos de ustedes creen que Dios, nuestro Dios, es un Dios de gran poder. No sé cuántos de ustedes creen que nuestro Dios es el creador del universo, de la tierra y de todo lo que conocemos. No sé cuántos de ustedes saben que nuestro Dios es un Dios eterno. No sé cuántos de ustedes creen que Dios es un Dios de milagros. No sé cuántos de ustedes creen, como leíamos en la Escritura, que no hay nada imposible para Dios. Cuando decimos, hermanos, que no hay nada imposible para Dios, ¿saben lo que quiere decir eso?
Eso quiere decir que no hay nada imposible para Dios. Nada, hermanos. Nada. O sea que nuestro Dios, hermanos, nuestro Dios grande y poderoso no tiene límites. Y Él hace lo que Él quiere hacer, como Él quiere hacer, con quien quiere y donde Él quiera. Ese es nuestro Dios, hermanos. Es el Dios que servimos y es un Dios de poder. ¿Usted lo cree? Ah, qué bueno. En el libro de Salmo, en el capítulo 78, es un salmo bastante largo. No vamos a leer todo, no se me preocupe. Yo sé que es servicio de entre semana y algunos trabajaron. Algunos quizás están cansados, ¿verdad? Muchos con hambre, me imagino. ¿Cuántos tienen hambre? No, entonces le vamos a dar un buen rato hoy. Se verán aprovechado. Y la Biblia nos narra varias cosas en este capítulo, hermanos. Y la mayoría del Salmo está dedicado a recordar lo que Dios había hecho con su pueblo Israel en la tierra de Egipto, cuando fueron libertados de su esclavitud en Egipto, y cómo Dios estuvo con ellos en el desierto, los protegió y proveyó para todos ellos. Pero algo que el salmista quiere que usted y yo veamos aquí, hermanos, es que a pesar de todo lo bueno que Dios fue con su pueblo, la palabra de Dios nos dice que fueron rebeldes y desobedientes, al punto que dice el versículo 40 que leyó el pastor hace rato: cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto, le enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. La palabra provocar ahí, hermanos, si usted tiene una Biblia bilingüe inglesa como la que tengo yo, y en varias de las otras versiones de la palabra de Dios, la palabra provocar ahí se traduce a limitar. Limitar. O sea que leemos el versículo: y volvían y tentaban a Dios y limitaban al Santo de Israel. Ahora, acabamos de establecer que no hay nada imposible para Dios, que Dios todo lo puede, que no hay nada que Él pueda hacer. Entonces, cuando leemos este versículo, hermanos, nos damos cuenta que hay un problema aquí. Porque si la palabra de Dios me dice que el pueblo de Israel limitó a Dios, pero ¿cómo es eso? Si Dios es un Dios sin límites. Decir que Dios es un Dios sin límites, hermanos, quiere decir que Él no puede ser constreñido, no puede ser restringido, no puede ser detenido. Nadie le puede poner un hasta aquí. No tiene límites. Es un Dios sin limitaciones porque todo lo puede. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermanos, cuando vemos aquí que la palabra de Dios nos dice que el pueblo de Israel irritó a Dios y enojó a Dios de tal manera que limitaron a Dios, ¿de qué estamos hablando? Y quiero que veamos en esta noche, hermanos, que cuando hablamos de limitar a Dios, no es algo que nosotros podemos hacer hacia Él. Ya establecimos y estamos de acuerdo que Dios no puede ser limitado. Dios todo lo puede, hermanos. Aún lo que usted y yo creemos imposible, Dios dice: eso para mí es papita. Yo puedo hacer lo que yo quiero. Yo hago lo imposible. Yo hago lo que no tiene sentido. Yo hago lo que es en contra de la ciencia, de la naturaleza, porque yo soy Dios, dice Él. Ese es nuestro Dios, hermanos. Entonces, cuando leemos, hermanos, tenemos que preguntar: ¿cómo es que el pueblo puso límites a Dios?
Y es muy fácil ver y triste ver, hermanos, que no fue es que Dios tenga límites, sino que nosotros somos los que limitamos a Dios. Dios dice, no hay nada imposible para mí, pero tristemente, humanamente, a veces decimos, no se puede. Dios dice, sí se puede. Nosotros decimos, no se puede. Y ese es el problema que existía en el pueblo de Israel, hermanos. Y no creo equivocarme que es el problema que también existe entre nosotros los cristianos. Que Dios es un Dios sin límite, pero tristemente usted y yo limitamos a Dios. Le ponemos un hasta aquí a Dios. Dios quiere hacer, Dios quiere obrar en su vida, hermano, hermana, pero nosotros somos los que decimos, no, no se puede. Y entienda algo muy bien, hermanos, Dios no fuerza su voluntad. Dios no fuerza su voluntad. Si Dios forzara su voluntad, todos fuéramos salvos. Si Dios forzara su voluntad, todos fuéramos fieles. Si Dios forzara su voluntad, la iglesia estuviera llena. Si Dios forzara su voluntad, oh hermanos, lo que pudiéramos hacer con este mundo. Pero Dios nos permite a usted y a mí decidir hacer para Dios y permitirnos ser usados por Dios. Dios está dispuesto, hermano, pero ¿cuán dispuesto está usted? Dios no tiene límite, hermanos. Y entonces, ¿por qué le ponemos límites? ¿Por qué, hermanos? Y queremos ver aquí, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice. Y podemos ver, hermanos, en primer lugar, algunas de las cosas que hay en nosotros que limita a Dios. Dios no tiene límites. Y si lo vemos como que le hemos limitado, hermanos, ha sido por nuestra culpa. En primer lugar, dice el versículo 21, Salmo 21 y 22. Por tanto oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. La primera cosa que vamos a ver aquí, hermanos, que pone límites a Dios de nuestra parte. Acuérdense que Dios no tiene límites. Y si en nuestra vida parece ser que Dios no está obrando como quisiéramos, si en nuestra vida, hermano, hermana, las cosas no van como quisiéramos, no es culpa de Dios. Siempre es vuestra culpa, nuestra culpa. Y si algo tenemos como humanos, hermanos, que fallamos a hacer, es ser sincero con nosotros y reconocer la culpa la tuve yo. Estoy en la situación que estoy por mi culpa. ¿Verdad que no somos muy dados a eso, hermanos? ¿Se ha fijado que le echamos la culpa a todo el mundo menos a nosotros? No, es que fue la culpa del hermano, fue la culpa de la hermana, fue la culpa del pastor, fue la culpa de la iglesia. Y el culpable, hermano, fue usted. Es increíble, hermanos, con cuánta gente a veces hablo y yo veo que el culpable es ella, es él. Pero le echa la culpa a todo el mundo. No, que fue él, que fue ella, que fue esto, que fue esa circunstancia, que fue esa situación. Y digo yo, ¿por qué no ser honestos y a veces vernos en el espejo y decir, quizás fue algo que yo hice? No, que va. ¿Verdad que no? ¿Verdad que así hacemos? Así somos, ¿verdad? Pero tenemos que ser honestos, hermanos. A veces el problema somos nosotros. Y aquí el problema no era Dios. Dios no es el problema, hermanos. Hay algunos que hasta le echan la culpa a Dios. Ha habido algunos que me han dicho, estoy enojado con Dios, pastor. Wow. Wow. ¿Por qué? Porque no me contesta mi oración. O sea que ya demandamos de Dios. O sea, si Dios
te va a dar lo que tú quieres, deja de ser Dios. Y tú ahora eres Dios. Hermanos, tenemos que ser honestos. Y lo primero que vemos aquí, hermanos, que el problema fue aquí su falta de fe en Dios. Su falta de fe. Por cuanto no habían creído a Dios. Qué tremendo, hermanos. Pero es un problema grande que aún existe hoy. No creemos a Dios como deberíamos de creer a Dios. No tenemos fe en Dios como deberíamos de tener fe en Dios. Oye, hermanos, si usted y yo nos vamos a llamar cristianos, si usted y yo vamos a decir que somos hijos de Dios, tenemos que creer en su palabra y en las promesas de su palabra. Que si Dios lo dice, así es. Si Dios me lo promete así, así será. Pero era el mismo problema, hermanos, entonces, así como lo es hoy. Y Dios, dice la palabra de Dios, qué precioso, hermanos, el resumen que el salmista nos da de los acontecimientos en los días cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Dice en los versículos 11 en delante, 12 en delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y de toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes y hizo descender aguas como ríos. Wow, qué tremendo, hermanos, las maravillas que Dios hacía con su pueblo. Y déjeme decirle, hermanos, que ese Dios es el mismo Dios hoy. Esas mismas maravillas que Dios hizo entonces, las está haciendo hoy. Y yo sé que usted, cada uno de ustedes me podría decir de su vida, de su historia, decirme, wow, pastor, déjeme decirle qué maravilloso Dios ha sido en mi vida. Qué maravilloso Dios ha sido en mi familia. Porque ese es nuestro Dios, hermanos. Pero tristemente, dice el versículo 19. Bueno, leamos el 17 también. Dice, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Podrá Dios darnos de comer en el desierto? Dios les dijo que iba a proveer para ellos, ¿no fue así? Y Dios fue fiel a su promesa. En el desierto, hermanos, no hay comida. Es una imposibilidad hallar comida en el desierto. Pero Dios en su gran poder hizo un milagro y hizo llover maná del cielo para que los israelitas se alimentaran. Porque Dios es un Dios de poder, hermanos. Y Dios es un Dios de milagros. Y lo que para el humano parecía imposible, Dios dice, para mí no hay nada imposible, y ahí les va el pan. No hay agua, no tenemos que tomar. No hay refrigeradores aquí. Nadie está vendiendo aguas. ¿De dónde va a salir agua? Y Dios dijo a Moisés, Moisés, golpea la peña, la roca, y de ahí va a salir agua. Wow. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es nuestro Dios. Demostrando una vez más que no se trata de lógica con Él. Él va a hacer las cosas como Él quiere, donde Él quiere, con quien quiere. Pero el problema aquí, hermanos, fue que no le creyeron. No le creyeron a su palabra. Y tristemente, hermanos, hay muchos cristianos así. No creemos la palabra de Dios. No creemos cuando leemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Dios dice, todo lo puedes. Todo. Sí, Señor, pero esto no. Sí, Señor, yo creo la palabra, pero esta es una situación muy delicada. Sí, Señor, yo creo tu palabra. Y es más, escuché un mensaje al respecto,
pero esta es una circunstancia muy distinta. No somos diferentes, hermanos. Todos tenemos los mismos problemitas. Todos pasamos las mismas circunstancias. Tenemos que creer la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que creer la palabra de Dios. Qué interesante, hermanos, para mí se me hace. Somos muy listos para creer cualquier otra cosa. ¿Se ha fijado? Lo dijeron en las noticias, pastor. Pero ¿es verídico? Y usted cuando mira al rojo vivo o algo así, olvídese, hermano. Y usted me va a decir, pues es que eso lo dijeron en las noticias. Esas no son noticias, hermano. Come on. Pero nos creemos todo eso, hermanos. Nos creemos todo eso. Si yo le digo, hermano, aquí en la esquina están dando 2 pollos por 1, usted va a ir. Usted va a ir. Porque yo le dije. Y de alguna manera me creyó. Es lo más increíble. Qué interesante que somos dados a creerle a todo mundo, a cualquier cosa, cualquier persona, y ahí vamos. Pero Dios nos dice en su palabra algo, bueno, pero es que Dios sabe que es distinto conmigo. Acuérdense, hermanos, que Dios no tiene límites. Y Dios lo que promete, lo cumple. Porque Dios es fiel. Y si Dios me lo dice en su palabra, hermanos, yo lo creo. Yo lo creo. Aunque parezca ridículo, aunque parezca imposible, si Dios me lo dice, yo lo creo. Y yo me paro firme en la palabra de Dios, porque yo sé que la palabra de Dios es viva y eficaz y es fiel. Su palabra es fiel, hermanos, y podemos depender de ella, porque mi Dios no tiene límites. No tiene, hermano. Nos gusta esa palabra, ¿no? Sin límite. Sin límite. Cuando usted va al buffet, ¿cuántos van al buffet? Ya los veo. ¿Verdad que cuando usted va al buffet no se sirve una vez? No, porque es sin límite. Es todo lo que pueda comer. Y usted dice, y voy a aprovecharme porque pagué buen dinero. Y se sirve sus 2, 3, 4, 5 platos bien llenos. Y algo que los hispanos no hacemos, pero en el buffet sí lo hacemos, hasta postre. Los hispanos no comemos postre, ¿verdad que no, hermanos? Quizás un pan, un cafecito ya, pero en el buffet sí comemos postre. Y como sin límite, hermano, le echamos ganas. Nos gusta la idea sin límite. Pero hermanos, si usted va a ese lugar y dice ahí, comida, buffet, estilo buffet, todo lo que pueda usted comer, ¿verdad que usted lo cree? Y entra y no pregunta, no le dice al gerente, oiga, ¿de veras es all you can eat? ¿De veras? ¿Está seguro? ¿Verdad que no pregunta? No, usted entra con ganas. Pero qué triste que nos acercamos a la palabra de Dios y a veces nos conmueve, aún con lágrimas, pero luchamos en creerlo completamente, hermanos. Y cuando usted y yo, hermanos, no podemos creer la palabra de Dios y vivimos nuestra vida en incredulidad hacia Dios, estamos limitando a Dios. Porque Dios quiere hacer, pero que usted no cree completamente, no lo va a hacer. Dios no va a obrar, hermano, hermana, porque hay falta de fe. Lo podemos ver rápidamente en un ejemplo en el libro de Marcos, en el Evangelio según San Marcos. ¿Dónde está Marcos? Capítulo 6. Dice la palabra de Dios. En el versículo 1 en adelante, salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado al día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero?
hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No estaban también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos, ¿cuántos? Pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Por qué no hubieron más sanos? Por su incredulidad. ¿Por qué no hubo más milagros? ¿Por qué no salieron demonios? Por la incredulidad de la gente. Y cuando hay incredulidad, cuando hay falta de fe, como leímos ahorita, limitamos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, hermanos. Dios quiere obrar en milagros en su vida, hermano, hermana. Pero si usted no lo cree, no se va a hacer. No lo va a hacer. Qué tremendo que el Señor Jesús, Dios mismo encarnado, estaba entre ellos, listo, dispuesto para hacer grandes cosas en las vidas de esas personas, sanar, hacer milagros y cuantas otras cosas. Pero porque no creyeron en Él, no lo hizo. No lo hizo, hermanos. Y limitaron el poder de Jesús en sus vidas. ¿Sabe qué limita el poder de Dios en nuestras vidas, hermanos? Nuestra falta de fe, nuestra incredulidad hacia su palabra y sus promesas. Dice Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 27. En adelante, dice la palabra de Dios: pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿crees que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: ¿qué? Sí, sí, Señor, creemos. Entonces les tocó los ojos diciendo que conforme a vuestra ¿qué? Fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. ¿Por qué recibieron su vista, hermanos? Porque creyeron que Dios podía. Simple, hermanos. Ellos no fueron limitados por el poder de Dios, porque creyeron en el poder de Dios. Hermano, hermana, ¿cómo está su situación? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su hogar? Quizás Dios está tratando de hacer algo en su vida. Dios quiere desatar el milagro en su vida. Dios quiere obrar en tu persona, hermano, hermana, en tu familia. Pero si no crees que Él puede, te vas a perder de la bendición. Y perdernos de la bendición de Dios, hermanos, es ponerle límite a Dios. Creamos, hermanos, que todo lo puede. Creamos que no hay nada, absolutamente nada imposible para Dios. Y usted verá grandes cosas en su vida. Pero la falta de fe, hermanos, limita a Dios. También podemos ver, si regresamos a nuestra escritura en el libro de Salmos, también nos damos cuenta, hermanos, que el pecado limita a Dios. El pecado limita a Dios. Dice el versículo 10 del capítulo 78 de Salmos: no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. No guardar, hermanos, andar y cumplir la palabra de Dios es pecado y es rebeldía delante de Dios. Y porque ellos no querían caminar
en los estatutos de Dios, hermanos, fueron limitados del poder de Dios en sus vidas. Dice la palabra de Dios en Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado, hermanos, causa división entre nosotros y Dios. El pecado, hermanos, limita el poder de Dios en nuestras vidas. Vaya en sus Biblias al libro de Jeremías rápidamente, capítulo 5. Jeremías capítulo 5. La palabra de Dios nos dice en el versículo 23 en adelante. Jeremías capítulo 5, versículo 23. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda de los tiempos establecidos a la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros ¿qué? El bien. Palabra de Dios, hermanos. El pecado, hermanos, limita lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Porque Dios no puede bendecir, hermanos, donde hay pecado. No puede, hermanos. Es increíble cuántos cristianos creen caminar con Dios. Creen caminar con Dios cercanamente, pero saben que hay pecado ahí. Y después se preguntan, se lamentan y se quejan: ¿por qué Dios no me bendice? Porque hay pecado que no ha sido confesado. Hay pecado ahí, hermanos, que tenemos que quitar. Dios no puede bendecir su vida cuando hay pecado, hermano, hermana. Usted lo sabe muy bien y lo practica. Usted le da a sus hijos premios cuando se portan mal. ¿Cuántos lo hacen así? Para irme a su casa. ¿Verdad que no? Apremiamos a nuestros hijos cuando se portan bien. ¿Verdad que sí? Y son bien astutos los hijos, porque saben cuándo van a pedir y es cuando más se portan bien. Yo sé que me van a pedir algo mis hijos porque se portan demasiado bien, porque me ayudan a limpiar, hacen esto, a lo otro. Digo, algo quieren. De igual manera, cuando se portan mal, no se atreven a pedir. ¿Verdad que no se atreven? ¿Verdad que no? ¿Qué padre le va a dar a su hijo lo que él quiere después de haber sido tan mal criado? Pero algunos somos así con nuestro Padre Celestial. Sabemos que no estamos bien delante de Él y aún nos atrevemos: Señor, bendíceme. Señor, que caigan milagros. Señor, que me gane la lotería. Y Dios te dice, como un padre dijera: sí, bonito se te oye. ¿Verdad que no, hermano? ¿Verdad que aún humanamente como padres sabemos bien esto? Nuestro Padre Celestial es de igual manera, hermanos. Dios no puede bendecir. Dios quiere bendecir, pero nosotros ponemos esa barrera, ese obstáculo, ese límite que previene que Dios bendiga mi vida: el pecado. El pecado. Por eso el escritor de Hebreos nos decía: despojémonos de todo pecado y peso que nos asedia. Hermano, hermana, yo no los conozco. Yo solo le estoy compartiendo la palabra de Dios. Pero si hay pecado en tu vida, es mejor confesarlo. Si hay pecado en tu vida, si tienes algo que arreglar con tu Señor, hazlo para que Dios te bendiga. Para que entonces puedas ver la mano de Dios en tu vida. Se dice una historia de un rey, de un reinado, que salió al campo y se le ocurrió agarrar una gran piedra y ponerla en medio del camino que daba a su castillo.
Y el rey fue y se escondió detrás de los árboles para ver la gente pasar, para ver qué hacía. Y él miraba que pasaban los nobles y solo le rodeaban a la piedra. Y él miraba que venían otros con sus carritos y le rodeaban a la piedra. De repente se apareció un campesino con su carrito lleno de vegetales que iba a vender al mercado. Y el campesino vio la piedra, dejó su carrito y empezó a rodar la piedra para quitarla del camino. Y al dejarla, regresó a donde estaba su carrito y vio una bolsita y la agarró y la abrió y dentro habían monedas de oro, puro oro, hermano. Y una notita de parte del rey que decía: para la persona que quite el obstáculo. Lo que Dios puede hacer en su vida, hermano, hermana, si usted quita ese obstáculo. No limite las bendiciones de Dios en su vida. No limite que Dios deje caer del cielo bendición en su hogar, en su familia, en su persona, por el pecado que hay en su vida. Quítelo, hermano, y no limite a Dios. Podemos ver también que nuestra insinceridad limita a Dios. Salmo 78, versículos 32 en adelante, la palabra de Dios dice: con todo esto pecaron aún. Después de todo lo que Dios había hecho con ellos en el desierto, dice: con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación, y los hacía morir. Y entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Déjeme decirle, hermano, hermana, no se espere a que Dios le llame la atención para buscarlo. Búsquelo mientras Él puede ser hallado. Pero qué triste, hermanos, que cuando nos metemos en problemas es cuando más buscamos a Dios. No vemos a hermanos por semanas y de repente se aparecen: pastor, necesitamos que ore por nosotros. Esto. Y sí oramos, hermano. Somos compasivos, ayudamos a la gente. Pero digo yo, qué triste que se esperaron, se alejaron para que Dios los llame una vez más. No seamos así, hermanos. Dice la palabra de Dios, versículo 35, y se acordaba de que Dios era su refugio y del Dios Altísimo su redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en sus pactos. Y somos así como humanos, hermanos. Cuando nos metemos en problemas, nos acercamos a Dios y le pedimos perdón a Dios y le prometemos a Dios y nos comprometemos con Dios. Pero cuando las cosas se aclaran, se tranquilizan y todo está bien, nos empezamos a alejar otra vez. ¿Cuántas veces lo vemos, hermano? Esa misma familia que vino pidiendo oración, que estaba en problemas, cuando todo se arregla, cuando todo está bien, ya no los vemos a ver otra vez. Ya no los vemos a ver otra vez, hermanos. Y cuando somos insinceros, hermanos, y deshonestos con Dios, limitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Y no nos equivoquemos, hermanos. Dice su palabra que Dios no puede ser burlado. Oh, Dios sabe, hermanos. Dios sabe si somos sinceros. Dios sabe si somos honestos. Dios sabe si sinceramente de corazón quisimos venir a la iglesia en esta noche. Y Dios sabe aquellos que a la fuerza vinieron. Y qué bueno que vinieron. Pero Dios sabe. Y esperemos que Dios toque su corazón. Dios sabe cuando venimos, hermanos, solo para que me vea el pastor. Para que vea que vine. Para que no me llame mañana. Hermano, lo extrañamos.
mejor evitamos, vamos a la iglesia para evitar la llamada del pastor. O le vamos a engañar al pastor, hermanos, y vamos a engañar a los hermanos, pero a Dios no lo engañamos. A Dios no lo engañamos, hermanos. Y Dios, hermanos, Dios sabe nuestro corazón. Y limitamos el poder de Dios en nuestras vidas cuando somos deshonestos, insinceros con Él. Cuando de veras no queremos estar en su casa. Cuando de veras no queremos servir. Cuando de veras no queremos cooperar. Cuando de veras no queremos dar a su obra. Dios lo sabe, hermanos. Y cuando nuestro corazón está así, hermanos, Dios no nos puede bendecir. Dios no nos puede bendecir. Mejor vengamos, hermanos, agradecidos a Dios porque Él es bueno. Vengamos agradecidos, hermanos, que tan pronto se nos olvida que por su Hijo Cristo en la cruz somos salvos. ¿Y dónde estuviéramos sin Él? Y que tan pronto se nos olvida, hermanos, y nos acomodamos tanto que creemos que no necesitamos a la iglesia. Necesitamos estar en su casa, necesitamos estar en su palabra, hermanos. Necesitamos, no es bueno, es necesidad. Hay una diferencia. Necesitamos estar en la casa de Dios. No que Él nos traiga, sino que vengamos de nuestra parte. ¿Se ha fijado, pastor, cómo se llena la iglesia después de un catástrofe? Cuando se va a acabar el mundo, toda la gente viene a la iglesia. Por cierto, el sábado se termina el mundo. ¿Oyeron? Have you heard that one? El sábado 23 de septiembre, el fin del mundo, hermanos. Así es que prepárese. Pero cuando pasan cosas así, cada vez que ha pasado un catástrofe en el país o aún en la ciudad, wow, se llena la iglesia, hermanos. Y digo yo, ¿por qué? Nomás deje que se nos dé un buen temblor, hermano. Y le van a venir todos los hermanos. ¿Y sabe qué, hermano? Ya nos toca. ¿Cuándo fue la última vez que tembló? Ya nos toca, hermanos. No se espere. ¿Okay? Bueno, los dejo con eso. Por último, hermanos, el versículo 42. ¿Qué limita el poder de Dios en nuestras vidas? La fe, la falta de fe, el pecado, nuestra insinceridad hacia Dios. Y por último, hermanos, nuestro olvido limita a Dios. Dice el versículo 42, no se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia. Cuando nos olvidamos, hermanos, de bendiciones pasadas, decae nuestra fe para seguir confiando y dependiendo en Dios. Qué importante es, hermanos, recordar de la que nos sacó Dios. Recordar del problema que estuve y Dios obró en gran milagro. De recordar cuando estaba tan enfermo, pero Dios me levantó y trajo sanidad. De recordar cuando estábamos al punto de romper nuestro matrimonio, pero Dios obró. Cuando mis hijos estaban perdidos, pero Dios obró. Que nunca se nos olvide, hermanos, los milagros que Dios ya ha hecho en sus vidas y saber y creer que Dios tiene más por delante. Cuando se nos olvida, hermanos, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, limitamos a Dios. Como decir, bueno, eso fue de pura chiripada. Qué triste que le damos más crédito al doctor. Le damos más crédito al abogado. No, es que es abogado. Se lo recomiendo. Todos conocen el número 222-2222. Ese. Y se nos olvida que sí, Dios usó al abogado para ayudarme, pero fue Dios. Sí, Dios usó al doctor para ayudar, pero fue Dios. Y cuando
cuando constantemente, hermanos, nos estamos recordando de las grandezas que Dios ha hecho en mis vidas anteriormente, anticipo lo que Dios puede hacer hoy y mañana. Porque llegarán otro problema, hermanos. ¿Se ha fijado que los problemas nunca se acaban? Yo no sé en su vida, pero en la mía así es. Quizás usted la tenga más fácil que yo, pero yo no he visto en mi vida que salga de un problema y quede librado para siempre. No, parece que salgo de una y me meto a otra. Pero ¿sabe qué? Ahí me ayudó Dios. Y cuando llego al siguiente problema, me acuerdo, bueno, si ahí fue fiel Dios, va a ser fiel aquí. Pero cuando nos olvidamos, hermanos, cuando nos olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, vamos a limitar el poder de Dios en nuestras vidas. Deuteronomio capítulo 8. ¿Y sabe por qué nos olvidamos tristemente, hermanos? Porque de repente creemos que nosotros podemos mejor y más que Dios. Hacemos el gran error de creer que nosotros podemos más y mejor que Dios. Decía Dios a su pueblo en Deuteronomio capítulo 8 versículo 11: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas, que vayas al buffet y te sacies y edifiques buena casa como yo sé que tienen, en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumentan, para nosotros son hijos, y la plata y el oro se te multipliquen, ahí tienes su cuenta bancaria, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios. Wow, hermanos. Después dice la palabra en el versículo 17: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No, dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les servéis a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto perecerás. Oh, hermanos, Dios no quiere que nos olvidemos de Él. Pero cuando nos olvidamos de Él, hermanos, nos olvidamos cómo obró nuestras vidas. Y si nos olvidamos de los milagros de ayer, no vamos a ver con anticipación los milagros de mañana. Hermano, Dios quiere bendecirle. Hermana, Dios quiere bendecirte. Joven, señorita, Dios quiere bendecirte. Dios quiere hacer grandes cosas. Dios puede hacer grandes cosas. No hay nada imposible para Dios. Y quiere derramar sus bendiciones tras bendiciones en abundancia a todos nosotros, hermano. Y está listo para hacerlo. Pero tristemente, nosotros le ponemos un hasta aquí. Nosotros somos los que limitamos a Dios en nuestra falta de fe. Cuando no confesamos pecado, cuando lo hacemos insinceros y deshonestos, y cuando nos olvidamos de sus maravillas en nuestras vidas. Hermano, hermana, muy simple el mensaje de hoy. Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de maravillas. Dios es un Dios de milagros. Y las grandezas que leemos en su palabra y sus promesas son tan reales como eran entonces, son hoy, hermanos. Es para usted y es para mí, están a nuestro alcance. Solo está de nosotros, hermanos, vivir justificadamente delante de Dios, rectamente delante de Dios, caminar cerca con Dios, creyendo a su palabra, creyendo la palabra de Dios, hermano.
Vivimos en un día donde más y más parece ser que este libro santo se está olvidando. Vivimos en días donde parece ser que este libro sí es el libro más antiguo de la historia, pero ahora parece estar tomando ese lugar de antigüedad. Lo estamos poniendo a un lado, como que ya no sirve para nada. Déjeme decirle hoy, hermanos, el gran predicador D.L. Moody lo dijo muy bien. La palabra de Dios no es solo para nuestra información, sino para nuestra transformación. Lo que Dios puede hacer, hermanos, cuando creemos su santa palabra. Gracias, Señor, te doy por haberme permitido.